Bienvenidos a una porción de fe. Vamos a continuar la lectura. Nos toca ver el primer libro de Crónicas, los capítulos del 10 al 12. Empieza la crónica de los reyes de Israel, así que vamos a iniciar. Capítulo 10, verso 1. Estamos leyendo de la Nueva Versión Internacional. Así que esto trae por título Muerte de Saúl, el primer rey de Israel. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos de ellos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse herido, Saúl le dijo a su escudero: «Saca la espada y mátame, no sea que me maten esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía». Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Él mismo se quitó la vida. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se quitó la vida. Así murieron Saúl y sus 3 hijos. Ese día pereció toda su familia. Cuando los israelitas que vivían en el valle vieron que el ejército había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron muertos a Saúl y a sus hijos en el monte Gilboa. Lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia a sus ídolos y a su pueblo. Después, colocaron las armas que les habían quitado en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza del rey Saúl en el templo de su dios Dagón. Cuando los de Jabes de Galaad, que era una región de Israel, se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con el rey Saúl, se levantaron todos los valientes y rescataron los cuerpos de Saúl y de sus hijos. Los llevaron a Jabes, sepultaron sus huesos debajo de la encina de Jabes y guardaron 7 días de ayuno. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Por eso, el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Capítulo 11. Proclamación de David como rey de Israel. Capítulo 11, verso 1. Todos los israelitas se reunieron con David en Hebrón y le dijeron: «Su majestad y nosotros somos de la misma sangre». Le dijeron su majestad porque David ya estaba reinando en Judá, precisamente en la ciudad de Hebrón. Ya desde antes le dijeron los israelitas: «Cuando Saúl era rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor su Dios le dijo a su majestad, a usted: tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás». Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, quien hizo ahí un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre todo Israel, conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Samuel. Capítulo 11, verso 4. David conquista Jerusalén. En este tiempo Jerusalén todavía no era del pueblo de Israel. Así que David y todos los israelitas marcharon contra Jebús, así se llamaba antiguamente Jerusalén, la cual estaba habitada por los jebuseos. Estos le dijeron a David: «No entrarás aquí». Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que también se conoce como la ciudad de David. Y es que David había prometido: «Al primero que mate a un jebuseo lo nombraré comandante en jefe». El primero entonces en matar a un jebuseo fue Joab, hijo de Sarbia, por lo cual fue nombrado jefe. David se estableció en la fortaleza y por eso le llamaron Ciudad de David. Luego edificó la ciudad desde el terraplén hasta sus alrededores y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David se fortaleció más y más porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Principio de aplicación hoy. Hoy, fortalezcámonos en Dios. Fortalezcámonos en Dios en cada una de las áreas de nuestra vida, porque sin Él nuestras fuerzas simplemente no son suficientes para vivir como Dios dice, para hacer lo que Dios dice, para tener una vida agradable. Así que fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, y que el Señor Todopoderoso esté con nosotros. ¿Cómo nos fortalecemos? A través de la lectura.
la lectura de la palabra del Señor. Por eso este canal, el propósito de una porción de fe es que tú tengas bases sólidas en el conocimiento de Dios y te fortalezcas. Nos fortalecemos también a través de la oración, a través del congregarnos frecuentemente, asiduamente en una congregación. Nos fortalecemos al ser obedientes, nos fortalecemos al estar pendientes de lo que Dios dice. Así que sigamos tomando una porción de fe. Verso 10. Jefes del ejército de David o los valientes de David. Estos fueron los jefes del ejército de David, quienes lo apoyaron durante su reinado y se unieron a todos los israelitas para proclamarlo rey, conforme a lo que el Señor dijo acerca de Israel. Esta es la lista de los soldados más valientes de David. Yasobeán, hijo de Jacmoní, que era el principal de los tres más famosos, en una batalla mató con su lanza a 300 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que también era uno de los más famosos. Estuvo con David en Pasdamín, donde los filisteos se habían reunido para la batalla. Allí había un campo sembrado de cebada, y cuando el ejército huía ante los filisteos, los oficiales se plantaron en medio del campo y lo defendieron, matando a los filisteos. Así el Señor los salvó y les dio una gran victoria. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la roca hasta la cueva de Adulán, donde estaba David, y el ejército filisteo acampaba en el valle de Refayín. David se encontraba en su fortaleza, y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. O sea, desafiaron, irrumpieron en esa fortaleza, arriesgando su vida. Pero David no quiso beberla cuando se la llevaron, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente: que Dios me libre de beberla. ¿Cómo podría yo beber la sangre de quienes han puesto su vida en peligro? Se jugaron la vida para traer el agua y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos 3 héroes. Abisai, el hermano de Joab, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. Abisai, en cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó mucho más que los 3 valientes y llegó a ser su jefe, pero no fue contado entre ellos. Benaías, hijo de Joiada, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató a un león. Si te preguntas por qué alzo la voz, es porque tenemos que hacerlo interesante. Si están tus niños contigo, léeles de tal forma que ellos se interesen. Cuenta las historias que vienen en la Biblia, nárralas, ellos se metan en la historia, porque si estuviéramos ahorita en un ejército, no nos iban a estar hablando. Benaías, 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 ¿sí? Abisai, Eleazar, hablan fuerte. Así que nosotros también pongámosle intensidad a la lectura. También derrotó a un egipcio que medía como 2,5 metros y que empuñaba una lanza del tamaño de un rodillo de telar, un pedazote de arma. Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joiada, y también él ganó fama como los 3 valientes. Pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. Y cómo no, ¿quién no quisiera tener a alguien así, verdad? Valeroso, que no tenga temor, sino que vaya al frente. ¿Quién no lo quisiera tener como su guardia? Que Dios nos provea de uno de ellos. Que nuestros hijos sean así valientes para estar también cuidándonos entre nosotros y que nosotros hombres también seamos valientes para cuidar de nuestra vida y de nuestra esposa y de nuestros hijos y también de aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Los soldados más distinguidos eran Asael, hermano de Joab, Elihanán, hijo de Dodó, de Belén, Samot, el arorita, Eles, el pelonita, Irá, hijo de Iques, el tecoita, Abieser, el anatotita, Sibecai, el jusatita, Ilai, el ajojita, Marai, el netofatita, Helet, hijo de Bana, el netofatita, Itai, hijo de Ribai, el de Gibeá de los benjaminitas, Benaías, el piratonita, Hurai, del arroyo de Gaas, Abiel, el arbatita, Asmavet, el bajurinita, Elijabá, el salbonita.
los hijos de Jasén, el gisonita, Jonatán, hijo de Sage, el ararita, Ahían, hijo de Sacar, el ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer, el mequeratita, Ahías, el pelonita, Jezro de Carmel, Narai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Jagri, Selec, el amonita, Naharai, el berotita, que fue escudero de Joab, hijo de Sarbia, Irá, el itrita, Gareb, el itrita, Urías, el hitita, Sabat, hijo de Aglai, Adina, hijo de Sisá, el rubenita, jefe de los rubenitas y 30 hombres con él, Hanán, hijo de Macá, Josafat, el mitnita, Usías, el astarotita, Samá y Jehiel, hijos de Jotán, el aroerita, Gediael, hijo de Simri, y su hermano Johá, el tisita, Eliel, el majavita, Jerebai y Josabía, hijos de Elnán, Idma, el moabita, Eliel, Obed y Jaciel de Sobá. Vaya valientes. Capítulo 12, continuamos la lectura. Capítulo 12, verso 1. Guerreros que se unieron a David. Estos fueron los guerreros que se unieron a David en Siclag, cuando éste se encontraba desterrado por causa de Saúl, hijo de Quis. David aún no era rey, así que estos guerreros se le unieron sin esperar otra cosa más que apoyar a Saúl. Ellos lo ayudaron en tiempos de guerra. Eran arqueros que podían lanzar piedras y disparar flechas con ambas manos. De los benjaminitas, parientes de Saúl, el jefe, Ahiezer y Joás, eran hijos de Semá de Gibeá, Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beracá y Jehú, oriundos de Anatot, Ismaías, el Gabaonita, que era uno de los 30 guerreros y jefe de ellos, Jeremías, Jaasiel, Johanán, Josabat de Gederá, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, el Arufita, los coreitas Elcaná, Isías, Azarel, Joezer y Yasobeán, Joelá y Zebadías, hijos de Jeroán, oriundos de Geor. También algunos de los gaditas se unieron a David cuando se encontraba en la fortaleza en el desierto. Eran guerreros valientes, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y de la lanza, feroces como leones y veloces como gacelas monteses. Se llamaban Ezer el primero, Abdías el segundo, Eliab el tercero, Mismaná el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elzabat el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos gaditas eran jefes del ejército. El menor de ellos valía por 100. Vaya que eran hombres valientes y preparados. El menor de ellos valía por 100 y el mayor valía por 1000. Vaya, así que eran suficientes para derrotar a todo un ejército. Fueron ellos quienes atravesaron el Jordán en el mes primero, cuando el río se desbordó por sus dos riberas, e hicieron huir a los habitantes de los valles hacia el este y el oeste. También algunos guerreros de las tribus de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y les dijo: si vienen en son de paz y para ayudarme, los aceptaré, pero si vienen para entregarme a mis enemigos, que el Dios de nuestros padres lo vea y lo castigue, pues yo no soy ningún criminal. Vaya que hubiera pasado si hubieran ido en son de guerra, les hubiera ido mal a estas personas. Pero ellos dijeron, 18. Y el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y este exclamó: somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda, y quien te ayuda es tu Dios. Que Dios ayude a los que tienen autoridad sobre nosotros. Recordemos que si hicimos una promesa, vamos a pedir a Dios que nos fortalezca para cumplirla. Si tú estás escuchando esto y has hecho una promesa a los que tienen autoridad sobre ti, pide a Dios que te ayude para tratar de cumplirla, aunque a veces quieres correr. Pero no corras y no corramos, mejor sigamos tomando una porción de fe para que Dios nos fortalezca y podamos decir que Dios te ayude a los que tienen autoridad sobre nosotros. David los recibió y los puso entre los jefes de la tropa. También algunos guerreros de Manasés se unieron a David cuando éste iba con los filisteos a luchar contra Saúl.
Pero los príncipes de los filisteos se reunieron y decidieron rechazarlo. Así que los filisteos se negaron a ayudarlo, pues dijeron: David se pondrá de parte de su señor Saúl y eso nos costará la cabeza. Estos fueron los manasesitas que se unieron a David cuando éste fue a Siclag. Además, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, jefes manasesitas de escuadrones de 1000 hombres, ayudaban a David a combatir a las bandas de invasores, pues cada uno de ellos era un guerrero valiente y jefe del ejército. Y cada día se le unían más soldados a David, hasta que llegó a tener un ejército grande y poderoso. Un ejército grande y poderoso. Y así seamos ahí en la congregación donde nos reunimos, parte de un ejército grande y poderoso. Sigamos tomando la porción de fe. Los que se unieron a David en Hebrón, verso 23. Este es el número de los guerreros diestros para la guerra que se presentaron ante David en Hebrón para entregarle el reino de Saúl conforme a la palabra del Señor. De Judá, 6,800 hombres armados de lanza y escudo, diestros para la guerra. De Simeón, 7,100 guerreros valientes. De Leví, 4,600 y 3,700 aaronitas, con Joiadá, su jefe. Y Sadoc, joven guerrero muy valiente, con 22 jefes de su familia patriarcal. De Benjamín, parientes de Saúl, 3,000 hombres. La mayor parte de ellos habían permanecido fieles a la familia de Saúl. De Efraín, 20,800 hombres valientes, famosos en sus propias familias patriarcales. De la media tribu de Manasés, 18,000 hombres que fueron nombrados para ir a proclamar rey a David. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Y en este caso supieron que tenían que ir a poner por rey a David. De Zabulón, 50,000 hombres listos para tomar las armas, preparados para usar cualquier clase de armamento y dispuestos a luchar sin cuartel en favor de David. Podríamos decir que eran de las fuerzas especiales. Mira que poder usar cualquier clase de armamento. De Neftalí, 1,000 jefes con 37,000 hombres armados de escudos y lanzas. De Dan, 28,600 guerreros listos para el combate. De Aser, 40,000 hombres aptos para la guerra. De las tribus del otro lado del Jordán, es decir, de Rubén, Gad y de la media tribu de Manasés, 120,000 hombres equipados con todo tipo de armamento. Todos estos guerreros preparados para el combate fueron a Hebrón, decididos a proclamar a David como rey de todo Israel. También los demás israelitas proclamaron de manera unánime a David como rey. Todos se quedaron allí 3 días, comiendo y bebiendo con David, ya que sus hermanos les dotaron de lo necesario. Además, los que vivían cerca, y hasta los de Isaacar, Zabulón y Neftalí, traían burros, camellos, mulas y bueyes cargados con harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite. También les llevaron toros y ovejas en abundancia, porque Israel rebosaba de alegría. ¿Y cómo no? Pues era un día de fiesta, el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho a David, que lo había escogido cuando era solamente un joven, que lo había preparado, que lo había llenado de su espíritu y ahora lo estaba ungiendo como rey de toda una nación. Recordemos que es Dios el que pone a las personas en autoridad. Es el Señor el que unge, es el Señor el que llama. Ciertamente lo hace a través de personas. Que Dios les guíe a las personas, a los que están en autoridad, para llamar a otros más. Y sigamos tomando una porción de fe.